Bueno, sabemos que hay ciertos temas que nos preocupan como sociedad y muchísimos, y uno de ellos tiene que ver con la violencia en las aulas, ¿no? Citábamos algunos casos, 3 casos particularmente en las últimas horas que preocupan mucho. Este es el momento de hablar de este tema junto a nuestra compañera Melina Fleiderman y así la presentamos. Gracias, Daniela. Gracias, Pablo. Vamos a hablar de la violencia en las aulas. De acuerdo al último informe que elaboró la UNESCO, es la principal causa de muerte en chicos de entre 5 y 14 años. Y vale la pena analizar, a propósito de lo que decían ustedes, los 3 casos que sucedieron en poco tiempo aquí en la Argentina, pero también, obviamente, casos que la verdad que son escalofriantes de recordar, como la masacre de Columbine o como lo que ocurrió en Carmen de Patagones. Tenemos algunos extractos de estos informes que elaboró la UNESCO y que también elaboró UNICEF en conjunto con la Universidad Flaxo. Violencia en las aulas, el 51% de los estudiantes primarios, de acuerdo a este estudio que relevó 2.969 escuelas, fue víctima de violencia. Argentina, dentro de 16 países comparados, lidera la lista de violencia física en las escuelas. Wow. Concentra el 23,5% de violencia física, solamente la Argentina, compone el 23,5% de esta lista de 16 países. Los varones son más violentos que las mujeres y también son víctimas, principalmente más que las mujeres. Y las zonas urbanas fueron detectadas como ambientes más violentos que las zonas rurales. Las escuelas de zonas urbanas más violentas que las escuelas de zonas rurales, de acuerdo a este informe, el último que elaboró la UNESCO. Y tiene que ver con los datos que recopiló UNICEF en conjunto con Flaxo. El 71% de los alumnos fue testigo de peleas, el 66% testigo de humillaciones entre ellos. Solamente escuelas en Argentina este estudio. El 25% vieron a compañeros con armas blancas llevarlas a las aulas. Sí, sí. Y el 6% vio compañeros con armas de fuego. Ya la situación más grave. La más grave y, bueno, relevando datos, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, la principal causa de muerte en chicos de entre 5 y 14 años. Y vale la pena, les decía, recordar, solo para poder empezar a hablar someramente de qué es lo que puede estar pasando sobre lo que fue, por ejemplo, la masacre de Columbine en 1999. 2 adolescentes entraron y mataron allí a varios de sus compañeros. Un adolescente en Patagones mató a 3 estudiantes e hirió a 5. En Alemania, el caso de un adolescente de 17 años que mató a 15 estudiantes. Y el más reciente, lo que fue la masacre de Río de Janeiro en Brasil, a donde se mataron a 2 estudiantes y 22 resultaron asesinados. Hablábamos de algunas causas que tienen que ver en su gran mayoría con contextos que de por sí ya son violentos. Lo más importante a donde poner el acento es en lo que se llama la microviolencia o el bullying, que esto lleva a la reincidencia y tal vez a la revancha de personas que fueron agredidas en las escuelas y que entonces después desatan contextos violentos. Pero hablemos de las causas con nuestro invitado, con el licenciado Harry Campos Cervera, que es doctor en psicoanálisis y también en psiquiatría. Doctor, bueno, para compartir con nosotros, bueno, esto que de verdad está preocupando y mucho. Sí, la verdad que es muy preocupante la situación. Y en este factor hay muchos elementos confluyentes, digamos. Por un lado, tenemos el tema del contagio social, es decir, tal cual se contagian las enfermedades infecciosas, hay ciertas conductas sociales que son contagiosas. Es decir, nosotros tenemos un mecanismo psíquico que se llama identificación, que es la transformación que tenemos cuando asumimos una imagen, cualquiera sea. Y estamos atravesados por un sinnúmero de imágenes, evidentemente, y cada vez más estas imágenes tienen que ver con la violencia. Por ejemplo, hay un alarde de adolescentes que muestran sus armas, muestran como cierta situación de burla con respecto a la ley. Y acá tenemos otro factor confluyente que es importante, es decir, la ley tiene una función normalizante y normalizadora. Como ley no me refiero solamente a la ley en cuanto a la judicial, digamos, sino a las normas familiares, a las normas en el colegio, etc. Muchas veces se confunde la administración de la ley con la violación
de la libertad individual. Y esto nos va llevando a ciertas situaciones de confusión. Y doctor, yendo a los casos en particular, yo tiendo a pensar que si un chico es muy violento en la escuela es porque en su casa hay problemas, porque en su casa no lo están atendiendo como corresponde, nadie se ocupa de él, nadie le pone límites y demás. Más allá de las circunstancias sociales, caso por caso, ¿un chico violento es un chico maltratado en su casa o dejado de lado en su casa? Evidentemente el chico hace lo que aprende. Un chico violento habitualmente es un chico que está sujeto de la violencia. Primero, de los padres, obviamente. Segundo, otro factor importante es el descuido. No existe la posibilidad de ir dándole herramientas y elementos que puedan ayudar a fijar ciertos límites. Cuando estos límites no existen en la casa, los límites se buscan externamente. Por ejemplo, la policía, la justicia. Doctor, le pedimos que nos espere, tenemos otra información y ya seguimos hablando de este tema que es más que interesante. Alerta en C5N, acaba de ser detenida una avioneta con 300 kilogramos de marihuana en su interior. El operativo se llamó Halcón Verde, ocurrió en Pergamino, informa Pablo Cablan. Pablo, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarte. Hace minutos, luego de una investigación, venían siguiendo los movimientos de una banda de narcotraficantes que finalmente aterrizó la avioneta en Pergamino. Llevaban un cargamento de marihuana, aparentemente venían de la zona norte del país, se sospecha que es marihuana proveniente de Paraguay, pero lo concreto es que en el operativo, que se ha denominado Halcón Verde, han decomisado esta avioneta con un cargamento importante de marihuana. Si le parece, minuto vamos a estar ampliando. Cómo no, Pablo, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Continuamos hablando de este tema que tiene que ver con la violencia escolar, ¿no? Con el incremento y el aumento de casos en las últimas horas, en los últimos días incluso, aquí en la República Argentina. Aquí está con nosotros el doctor Harry Campos Cervera y hablábamos de la relación que hay entre estos episodios de violencia en la escuela y en la casa. Y mi pregunta ahora tiene que ver con si es posible para los padres, incluso para los docentes, ir percibiendo ciertas alertas, ¿no? Evidentemente, es decir, hay tanto alerta desde el lado de las víctimas de la violencia que empiezan a manifestar, por ejemplo, desgano para ir a la escuela, bajo rendimiento escolar, retraimiento, depresión, y también, obviamente, hay señales de parte de los victimarios, digamos, que son los chicos que muestran de alguna manera una conducta más violenta en el colegio. Y eso es notorio, los chicos se silencian en general en presencia de ellos, funcionan como unos verdaderos líderes negativos. De acuerdo a estos informes con los que contábamos, se encuentra como los momentos más violentos, los momentos de aseo en la escuela, los recreos, cuando están tal vez en el baño, cuando están solos, cuando están sin los docentes. ¿Qué se puede hacer en materia preventiva en el marco del colegio? ¿Cómo se pueden controlar los momentos del recreo, los momentos de juego libre, los momentos en que los chicos van al baño? Bueno, yo creo que hay que ver también herramientas para el control, porque hoy en día, por ejemplo, si un compañero viene y le dice a un profesor, vi que fulano tiene una pistola en la mochila, el profesor no puede abrir la mochila del chico porque es violar de alguna manera su privacidad. Tiene que convocar a los padres y solamente en presencia de los padres pueden hacer esto. Muchas veces los padres no pueden concurrir y el chico... Bueno, había un proyecto para, no sé si recuerdan, para instalar detectores de metales en las escuelas que por supuesto no prosperó, pero bueno, era pensar en una herramienta concreta como para evitar este tipo de desgracias. Como yo les decía, es muy difícil. Si la ley no tiene de alguna manera un cierto grado de sanción, es muy difícil que uno la respete. Entonces se va desarrollando una verdadera estructura de impunidad frente a esto. Y esto tiene que llamar mucho la atención. En general, con respecto al bullying, cuando se detecta una situación de bullying en el colegio, lo que se implementa es
reuniones grupales de los alumnos, convocan a los padres y hacen reuniones grupales con los padres para ir convocando. Eso es bueno. Bien, sí, por supuesto, esa es la forma de tratar esta situación. Pero antes hay que detectarla y antes hay que tener posibilidades de tener una herramienta para limitar. Ahora, Bueno, pero, doctor, uno ve situaciones muy diferentes, porque el chico que lleva el arma, la llevó para mostrarla, no para agredir a nadie. La llevó para hacerse canchero, claro. Además la había mostrado antes. La sensación es que pasa desapercibido esto. Lo que ocurre es que es muy difícil tener un límite entre lo que es juego y la realidad. Es decir, si uno muestra un arma para jugar, como decía mi abuela, las armas la cargan el diablo y de alguna manera se disparan. Posiblemente muchas veces crean que es un juego lo que están haciendo, incluso matan a un chico sin pensar que las consecuencias o que verdaderamente lo van a matar. Claro, una cosa es los accidentes que pueden desatarse, que es lo que hablábamos con el informe anterior de cuando la sociedad civil tiene armas y no sabe manejarlas y, bueno, desata tragedias como esta. Y otro tema es cuando se desatan premeditadamente desgracias como la de la universidad, la del colegio de Columbine o como lo de Carmen de Patagones, que por ejemplo en el caso de Patagones, el chico, el padre cumplía servicios en prefectura naval, llevó el arma y desató esta tragedia porque había sido agredido por sus compañeros días antes o había tenido una discusión. Esto también es para poner el ojo. Totalmente, porque el otro elemento es la falta de códigos. Es decir, normalmente, ¿quién lleva un arma? Una persona que se siente impotente. ¿Y por qué se siente impotente? Porque no tiene recursos. ¿Cuáles son los recursos que nosotros tenemos para poder ejercer en cierto grado nuestros derechos? La posibilidad de diálogo, de hablar. Y en este momento en nuestra sociedad, lamentablemente, esto es muy escaso. Antes la familia estaba ampliada, había una red de contención, había amigos, había grupos. Hoy en día la vida transcurre mucho más de los límites de la casa para adentro. Y se piensa que a veces las redes sociales sirven como una forma de tener amigos. Y no es así. Es al revés, ¿no? ¿Tienden al aislamiento? Tienden al aislamiento y de alguna manera que se disimulen ciertos síntomas, porque las personas que solamente tienen contacto a través de redes sociales son personas que tienen dificultades. Las redes sociales tienen su máxima expansión cuando es un complemento del contacto cara a cara. Bueno, doctor, pero sin lugar a dudas también podríamos hablar de un denominador común que tiene que ver con ciertas personalidades, ¿no? Claro. Que son propensas a este tipo de actitudes, personalidades más retraídas, con algunas características en particulares. ¿Cómo nos puede resumir cuáles serían esas 2 o 3 características, si es que se puede? Bueno, tenemos el ejemplo de Columbine, por ejemplo. Yo creo que no es una situación social como la que puede haber una escala mimética en este momento. En ese caso, 2 chicos resentidos con un trastorno psicótico de alguna manera, esquizoide, confluyeron y actuaron su resentimiento de los síntomas. Hoy en día el tema del contagio social es muy importante. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta, es decir, el hecho de que uno pueda llevar una imagen con un arma en la mano y esto puedan ver miles de personas. Doctor, queremos agradecerle mucho por haber estado aquí con nosotros. Un gusto. Gracias también a Melina Fleiderman con este segmento, La Mirada.